mañana tenemos un tema poderoso, un tema sumamente relevante del cual solamente vamos a poder cubrir la mitad del tema y lo vamos a ponchar al aire. Lo hemos estado anunciando hace varios días, ¿verdad? El tema ¿es el rapto el mismo evento que la segunda venida de Cristo? Es una pregunta. ¿Es el rapto el mismo evento que la segunda venida de Cristo? Fíjese la pregunta que está en el tintel en esta hora. Si es el rapto o no el mismo evento que la segunda venida de Cristo. Así que en esta preciosa mañana vamos a comenzar a desarrollar este tema, que es una doctrina sumamente atacada. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, quiere borrarle, quiere arrancarle, quiere arrebatarle de la mente el conocimiento de la verdad a todo el pueblo de Dios. Quiere mantenerlo en una ignorancia espiritual de la realidad del tiempo que estamos viviendo en este momento. Y antes de entrar en materia, en esencia, quiero primero que todo lo que voy a enseñar y a decir en esta mañana, quiero explicar, mientras usted nos sigue dejando sus peticiones, porque al final del programa vamos a leerlas y vamos a orar. ¿Verdad? Mientras vamos a ir enseñando, quiero primero hacer una descripción de lo que es el rapto, porque hay personas que dicen, bueno, la palabra rapto no aparece en la Biblia. Yo la he buscado y no la he encontrado. Pues déjeme decirle que la palabra rapto sí aparece en la Biblia. Lo que sucede es que hay que buscarla y buscarla bien. Por ejemplo, cuando analizamos una de las traducciones de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, como le conocemos, ¿verdad? Por tradición, vamos a encontrar la Biblia Vulgata Latina, que fue traducida a finales del siglo XV por pedidos del Papa Dámaso, ¿verdad? Por San Jerónimo, un monje de la Iglesia Católica, cuando tradujo la Biblia Vulgata Latina a finales del siglo XV, que ni usted ni yo estábamos aquí, pero por eso es que es importante estudiar y leer la historia. Encontramos que en esta Biblia, por la palabra arrebatamiento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, por la palabra arrebatamiento, a pedidos del Papa Dámaso, ¿verdad? Este monje de la Iglesia Católica, pues traduce San Jerónimo, traduce la palabra arpazo en griego, que es arrebatamiento, sacar a la fuerza, por raptus en latín. Raptus. De hecho, la Biblia Reina Valera que tenemos es traducida también por un monje de la Iglesia Católica. Así que usted debe entender todo esto, porque estos datos históricos nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender exactamente cosas que no comprendemos, porque la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia, pero se le llama Biblia porque es un compendio, ¿verdad? De libros, entre comillas, porque ya le he enseñado que la Biblia no tiene libros. La Biblia tiene escritos sagrados, porque usted, si va, por ejemplo, al escrito de Judas, no tiene nada más que una sola página. Y usted y yo nunca hemos leído un libro de una sola página. Amén, son escritos sagrados que le dieron el nombre del libro, pero realmente son escritos sagrados cuando hubo, ¿verdad? Porque la Biblia, como le conocemos, fue escrita en prosa. Amén. Al ser escrita en prosa, fue un escrito completo en papiro, ¿verdad? En un material que se utilizaba en ese tiempo. Papiro, a nuestros días, una página, digamos una página llena, completa, sin comas, sin puntos, sin divisiones, sin capítulos, sin versículos. Luego, entonces, como la Iglesia Católica ha tenido mucho que ver en esto, pues en la separación de capítulos y versículos, entonces le dieron el nombre del libro. Amén, pero es un escrito sagrado. Por eso yo le llamo las Sagradas Escrituras. Y cuando se traduce esta palabra raptus en latín, es rapto en español.
Así que sí está en las Sagradas Escrituras, lo que pasa es que hay que ir a la Biblia Vulgata Latina, que fue traducida a finales del siglo XV, o sea, 17 siglos atrás, por San Jerónimo a pedido del Papa Dámaso. Así que el rapto de la iglesia, que es un término que lo conocen muy bien hasta los simpatizantes del Evangelio, no es otra cosa que el levantamiento que Cristo hará, el arrebatamiento, el arpazo, el rapturo. Todas estas palabras son en griego porque el Nuevo Testamento fue traducido al griego. Amén. Fue escrito, mejor dicho, en el idioma griego. Así que el rapto es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, siendo sacada a la fuerza. Subraya esa palabra porque ahorita vamos a ver cosas tan poderosas que yo sé que usted nunca las ha escuchado, y es menester que las escuche. Hace como 8 meses atrás yo traje una serie acerca del rapto de la iglesia. Están en nuestro canal en Rumble, Evangelista José Santiago. Usted puede tener acceso a ella con valiosa información porque usted sabe que somos estudiantes del Christian College of Ministry y ahí estamos ¿verdad? Estudiando, estamos certificados en lo que es la escatología y en lo que es la profecía, lo que es, ¿verdad? La escatología, que es el fin, el estudio del fin de los tiempos. Amén. Estamos certificados en la profecía también, ¿verdad? Dios ha sido muy bueno y ya próximamente estaremos, ¿verdad? Haciendo una tesis para terminar nuestra maestría en el Christian College of Ministry, ¿verdad? En el área de la profecía bíblica, en el área de la escatología. Así que comprendemos bastante el tema que estamos tratando porque hemos tomado horas y horas, semanas y meses estudiándolo, ¿verdad? Con nuestro amado profesor, el doctor Aníbal García, que el colegio ha sido de una bendición, hermano, exquisita. Yo he tenido el privilegio de poder ir como oyente a institutos bíblicos en mi país, tanto de las Asambleas de Dios Pentecostal MI y otros concilios que tienen sus institutos muy buenos. Pero cuando llegué al Christian College of Ministry, este colegio de verdad que ha abierto mis ojos a una iluminación que nunca había visto antes, porque, hermanos queridos, cuando usted se dedica a estudiar el texto sagrado, porque si usted toma la Biblia, digamos, ¿verdad? Como tradicionalmente se le llama, como un libro de lectura, pues usted quizás va a leer y no va a entender. Pero cuando usted toma la Biblia, como se le llama, ¿verdad? Culturalmente, como un libro de estudio, entonces ese escrito sagrado comienza a iluminarte lo que ya Dios reveló por medio del Espíritu, y usted comienza a comparar un versículo con otro, que es una de las reglas de la hermenéutica. Usted tiene que buscar los capítulos que son paralelos unos con otros para usted comprender lo que dijo Marcos, y lo que dijo Marcos concurre con lo que dijo Lucas, y lo que dijo Lucas con lo que dijo Juan, y así sucesivamente. Sue su propio intérpretes. En latín significa que la Biblia es su propio intérprete, y es de esta manera que uno estudia las Sagradas Escrituras, porque hoy día tenemos muchos repetidores. Hoy día es fácil repetir lo que otro dice, pero sentarse a estudiar por horas, como yo lo hago, porque me gusta, tengo un hambre de la palabra y de aprender la correcta interpretación, pues es algo que toma tiempo y esfuerzo. Así que en esta preciosa mañana del Señor, cuando hablamos del rapto de la iglesia, estamos hablando del levantamiento de la iglesia, del levantamiento de los santos, del levantamiento de los lavados con la sangre, aleluya, del Cordero de Dios, que es Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Entonces estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, y subraya esta palabra porque ahorita vamos a entender todavía mucho mejor. Siendo sacada, arrebatada la fuerza. Dios te bendiga, hermana Minerva, un abrazo. Arrebatada la fuerza de la tierra. Y siendo trasladado tanto los muertos en Cristo, que están ahora mismo en espíritu, ¿verdad? En el paraíso, vamos a ser trasladados tanto los muertos en Cristo y los vivos que quedemos, ¿verdad?, en la faz de la tierra para experimentar este evento glorioso, amados. Que es el próximo evento en el calendario profético de Dios, el rapto de la iglesia. Así que vamos a estar siendo transformados nuestros cuerpos para ir a recibir a Cristo. ¿Dónde? En el aire.
Amén. Juntamente con los muertos en Cristo que resucitarán con un cuerpo, ¿verdad? De igual forma, inmortal e incorruptible. Inmortal porque ya no va a morir. Incorruptible porque ya no va a haber consecuencias del pecado heredado de Adán. Así que con este cuerpo inmortal, con este cuerpo incorruptible, vamos a irnos al tercer cielo a disfrutar. Inmediatamente ocurre el rapto de la iglesia de 2 eventos. El primer evento es el bimá de Cristo, es el tribunal de Cristo. O sea, vamos a vivir el bimá de Cristo, debo decir, y vamos a vivir, ¿verdad? Las bodas del Cordero. O sea, vamos a vivir el tribunal de Cristo, que vamos a recibir galardones por las cosas buenas que hayamos hecho, y vamos a perder, que es lo único que pierde el creyente, méritos por las cosas malas que hayamos hecho, las cosas incorrectas que hayamos hecho. No vamos a perder otra cosa que no sea méritos. Vamos a perder galardones, vamos a perder privilegios. Amén. Así que el tribunal de Cristo no es para juicio. El tribunal de Cristo es un juicio, sí, pero es un juicio de galardones, no de condenación. Porque para los que están en Cristo no existe condenación. No hay forma de que usted se extravíe o se pierda de este camino, porque el que está en Cristo y persevera en el Evangelio, hermanos queridos, no hay condenación para él. Así que el primer evento es el tribunal de Cristo y el segundo evento son las bodas del Cordero, donde la iglesia va a dejar de ser iglesia, donde la novia vamos a dejar de ser novia cuando estemos ya en el tercer cielo durante 7 años, un periodo de 7 años, y vamos a convertirnos en la esposa del Cordero por toda la eternidad. Así será el rapto de la iglesia. Ahora bien, lo segundo que quiero describir, que quiero definir es qué es. Y esta segunda parte la vamos a dejar para cuando ya volvamos, ¿verdad?, de nuestro viaje, de nuestra agenda evangelística en la ciudad de Nueva York, para explicar lo que es la segunda venida de Cristo con más detalles. Pero la segunda venida de Cristo no es otra cosa que la segunda, escúcheme, tome nota. Si usted está escuchando el mensaje, busque papel, busque lápiz, busque una libreta si no la tiene y comience a tomar nota, porque esto que le estoy enseñando usted no lo escucha a través de Facebook, usted no lo escucha a través de otros predicadores, porque esto toma tiempo. Esto, hermanos queridos, tenemos que tomar. Aleluya. Amén. Así yo espero también, hermana Lidia, próximamente ir a mi amado país, Puerto Rico. Claro que sí, siga orando por eso, amada. Tenemos que tomar el tiempo para estudiar, para poder entender, para poder comprender y para poder aprender estas verdades. Amén. Que cuestan tiempo, cuestan esfuerzo, cuestan hora. No repetir los mismos errores teológicos que muchos repiten, no porque queramos criticarlos, no porque queramos juzgarlos ni señalarlos, porque yo también repetía muchas cosas que había mal aprendido, pero cuando las aprendemos correctamente, nos convertimos, ¿verdad?, en un vocero de buenas noticias. Así que la segunda venida de Cristo no es otra cosa que la segunda fase. Escuche esto. La segunda fase de su segunda venida. ¿Cómo es eso? Le voy a explicar. O sea, la segunda fase es su advenimiento glorioso, porque la primera fase de la segunda venida es el rapto de la iglesia, donde Cristo espera a la iglesia en el air, en la atmósfera baja, dice el griego. Y la atmósfera baja, Cristo no va a poner sus pies sobre la tierra en el rapto. La atmósfera baja está a 6,000 pies de altura. Por eso a 6,000 pies de altura, en la atmósfera baja, en el air, en el territorio de Satanás, porque los aires, el príncipe de la potestad de los aires es Satanás, pero ahí en ese espacio, en la atmósfera baja, dice el griego, que es a 6,000 pies de altura, ahí Cristo va a esperar a la iglesia. Ahí Cristo va a esperar a los que han muerto en él, que van a tener una resucitación de sus cuerpos que se desintegraron, van a resucitar donde quiera que estén, si están en la tumba, si están en el mar, donde quiera que hayan colocado su ceniza, ahí se van a levantar. Así que la segunda venida de Cristo, estamos hablando de eso del rapto, ahora estamos hablando de la segunda venida. La segunda venida de Cristo es su advenimiento glorioso visible, su parusía, su epifanía. Estos dos términos son términos griegos que hemos estudiado. El advenimiento es su parusía, su epifanía visible. Amén. Donde no viene solo.
Viene Cristo, pero no viene con la iglesia. ¿Cómo? Viene Cristo, pero no viene con la novia tampoco. Porque he escuchado predicadores que dicen, bueno, cuando Cristo venga, la iglesia viene con él. No, la iglesia no viene con Cristo, no venimos con Cristo cuando él venga. En su parusía, en su epifanía, en la segunda fase de su segunda venida. No venimos la iglesia, no venimos como novia, venimos como esposa, porque ya pasaron las bodas del Cordero. Así que para ese entonces ya no seremos iglesia ni seremos su novia, sino que vendremos como su esposa por toda la eternidad. Ve que son cosas que usted las sabe, pero las ha dicho mal y las hemos dicho mal durante mucho tiempo, pero hay que aprenderlas correctamente para poder enseñarlas. O sea, hay que aprender, desaprender y volver a aprender para gloria y honra del Señor. Así que, hermanos queridos, seremos su esposa por toda la eternidad. Así que ¿a qué viene Cristo en su segunda venida? Pues viene a juzgar las naciones. ¿A qué viene Cristo? Viene a establecer un reino milenial. Viene a gobernar las naciones, quise decir. Viene a gobernar las naciones con vara de justicia. Y viene a establecer su reinado milenial. La última dispensación, conocida como la séptima dispensación, La séptima dispensación, la cual es el milenio. Esa es la séptima dispensación. Porque 6 dispensaciones han pasado, la anterior a la dispensación que tenemos ahora, que es la gracia, que es el trato de Dios. Para poder entender los tiempos tenemos que entender las dispensaciones. Y las dispensaciones son los tratos de Dios con el hombre, con la humanidad. ¿Dios ha cambiado? No, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, pero su trato es diferente. Es diferente porque en la ley, que era la dispensación del antiguo pacto, no podíamos tener esta libertad que tenemos para hablar de Cristo ahora. No podíamos tener esta libertad de predicar el evangelio, de entrar a un santuario, porque solamente en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pero cuando Cristo apareció como el Cordero perfecto, quitó toda esa expiación de animales, de machos cabríos, que se colocaba en el altar una vez al año para expiar por un año los pecados del pueblo. Y si el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba en pecado, Dios lo eliminaba dentro del templo, ni siquiera llegaba al lugar santísimo. Pero ahora, gracias a la misericordia, al favor inmerecido de Dios en Cristo, tenemos el privilegiazo de que Jesucristo murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, trayéndonos la iluminación de que ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y se establece un nuevo acuerdo de Dios con la humanidad, con todo aquel que viene y confiesa a Cristo. Él te recibe, porque realmente quien nos recibe a nosotros es Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Sí, entonces, ¿qué hacen los que vienen a Cristo? Confiesan a Cristo como su Salvador, y su nombre es escrito en el libro de la vida, y la sangre de Jesucristo te limpia y te lava de todo pecado, y tienes vida eterna. Así que esto es hermoso. La sangre de Cristo nos dio acceso directo al Padre. Por eso es que ahora no tenemos que ir a través de un sumo sacerdote. Por eso es que ahora, cuando usted peca involuntariamente, porque recuérdese que el que practica el pecado es del diablo, 1 de Juan 3:8, pero nosotros no practicamos el pecado, nosotros estamos muertos al pecado, pero sí hay una naturaleza adánica con N, porque era Adán, no Adam. Entonces, una naturaleza adánica en nosotros, que involuntariamente nuestra naturaleza nos puede hacer fallar, nos puede hacer pecar involuntariamente. Pero nosotros tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo. Amén, que intercede por nosotros delante del Padre, nos lava con su sangre bendita y continuamos hacia adelante, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfecciona diariamente. Así que tenemos ahora el nuevo convenio, el nuevo trato de Dios con los hombres, que es la gracia.
Y actualmente no vivimos, escuche bien, porque estos son otros errores. Dios me la bendiga, hermana Dawilde, un abrazo. Estos son otros errores que escuchamos, ¿verdad? Por internet, por aquí, por Facebook, de predicadores muy buenos, pero que tienen que instruirse para que puedan enseñar correctamente. No estamos viviendo el último tiempo. ¿Cómo? Que no estamos viviendo el último tiempo. Ay, ¿en qué tiempo vivimos? Vivimos los días finales de la dispensación de la gracia, porque si hay un trato de Dios y estamos profética y escatológicamente dentro de un paréntesis profético, porque si usted va al escrito de Daniel, usted va al Antiguo Testamento, va a encontrar que hasta el día de hoy han pasado, hasta la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, han pasado 69 semanas proféticas y falta una semana profética para que comience el tiempo del trato de Dios directo con Israel, porque ellos no les recibieron como su Salvador, como su Redentor, como su Libertador. Han pasado 69 semanas y falta la semana 70 de Daniel, donde viene, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra un tiempo llamado de angustia, la apretura de Jacob, que se llama la gran tribulación, que se divide en dos fases: tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación. Pero la iglesia no vamos a estar aquí. La iglesia vamos a estar en el bimá de Cristo, en las bodas del Cordero, vamos a estar celebrando, vamos a estar 7 años mientras se está celebrando, y todo esto lo podemos probar con evidencia bíblica. Lo que pasa es que en un programa no podemos hacer tanto. Habría que traer una serie de mensajes, programa tras programa, para que usted vaya entendiendo que la iglesia no va a estar aquí. Hay predicadores que postulan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Bueno, pues pasarán ellos que no creen en el rapto, estarán ellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, porque tristemente, hermanos queridos, lo vamos a ver más adelante, lo tengo aquí en mis notas, hay un 94% de un sector de la iglesia, y eso es mucho que decir, según un estudio que nuestro amado profesor ha hecho, el doctor Aníbal García, aquí en la nación americana y en algunos países hispanoparlantes, que el 94% de el cristianismo, de las iglesias cristianas, han apostatado, o sea, se han apartado de la verdad de lo que es el rapto de la iglesia. Entonces solamente habemos un 6% que creemos en este evento que es inminente, este evento que no necesita de señales, porque ese es otro error que se comete: agarrar Mateo capítulo 24 y aplicarlo a nuestros días. Y yo le traje a ustedes un estudio hace como 9 meses, también está en mi canal de Rumble, acerca del capítulo 24 de Mateo, que cuando usted lo analiza, cuando usted lo estudia, cuando usted va al contexto, porque hay gente que toman un texto sacado de contexto, divorcian versículos y toman versículos sueltos para tergiversar las Sagradas Escrituras, pero vuelvo y lo digo, hermano, no los podemos juzgar, porque es que hay que sentarse a estudiar para poder entender la teología de lo que es el rapto, la teología de lo que es la segunda venida de Cristo y la teología de lo que es, hermanos queridos, la gran tribulación. Entonces tenemos que comprender que la tierra está viviendo ahora mismo consecuencias de su pecado, consecuencias de sus maldades, consecuencias de todo lo que está ocurriendo. Pero Mateo 24 no tiene nada que ver ni con rapto de la iglesia, ni con señales para que el rapto ocurra, porque el rapto, al ser un evento inminente, no necesita de señales. ¿Con qué tiene que ver Mateo capítulo 24? Con tribulación, gran tribulación y la segunda venida de Cristo, la parusía. La parusía. Amén. Que es el advenimiento. Gracias, hermana Wilma, un abrazo. El advenimiento glorioso, hermanos queridos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no estamos ahora viviendo los juicios de Dios, estamos viviendo consecuencias del pecado. La humanidad está viviendo consecuencias del pecado. Amén. Pero cuando la iglesia seamos arrebatados de esta tierra, los juicios de Dios van a comenzar a caer, porque comienza la semana. Cuando el rapto ocurra, algunas 2 a 3 semanas, la tierra se prepara y aparece, ¿verdad?, el anticristo firmando un falso pacto abrahámico con el pueblo de Israel, y este falso pacto abrahámico ocurrirá para traer una supuesta paz, ¿ok? Porque habrá una guerra
tan tremenda, habrá una guerra tan fuerte. Así es, hermana Adawilda. Y hay muchísimos ministros confundiendo al pueblo, mal enseñándolo, porque no se sientan a estudiar. Entonces, por eso yo tengo que traer estas verdades aquí en el programa, para que podamos tener una claridad de lo que nadie está hablando a través de internet, porque es una repetición de lo mismo. Porque sentarse a estudiar, vuelvo y digo, cuesta horas, cuesta trabajo, cuesta comprender. Entonces, la ira de Dios viene sobre los moradores de la tierra. Nunca la iglesia ha sido conocida como moradora de la tierra. De hecho, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está en los cielos. Así que cuando el rapto ocurre para arrebatar a la fuerza a la iglesia de Cristo, para librarla de los juicios que van a caer sobre la faz de la tierra. De hecho, el rapto, al ser inminente, vuelvo y repito, no necesita de señales. El apóstol Pablo, cuando Ananías fue y le ministró y recibe, ¿verdad?, el mensaje de Cristo, y comprende que a quien él perseguía era a Cristo, entonces Ananías le trae el mensaje, se le caen las escamas de los ojos, recibe a Cristo, e inmediatamente hay una ausencia del apóstol Pablo alrededor de 3 años. No comienza a predicar rápido. Cuando usted estudia la vida de Pablo, va a encontrar que estuvo 3 años ausente. ¿Qué hacía Pablo? Pues estaba recibiendo, en el monte Sinaí, estaba recibiendo la revelación de lo que hoy día le fue sido entregado a la iglesia que nació en Pentecostés, el rapto de la iglesia. El que recibe y el que acuña todo lo referente al rapto de la iglesia es el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Del rapto nunca se habló en el Antiguo Testamento, y Cristo trató de explicárselo en Juan a los apóstoles, pero no lo entendieron. En la casa de mi padre muchas moradas hay. No entendieron lo que era el rapto de la iglesia. Por eso Mateo 24 no tiene nada que ver con rapto. Si usted necesita entender Mateo 24, vaya a nuestro canal en Rumble o búsquelo asimismo aquí en Facebook, Mateo 24, exégesis a Mateo 24, José Santiago, y ahí le va a aparecer. Mateo 24 es una respuesta. Esto no estaba en el programa, pero lo tengo que mencionar porque es parte, ¿verdad?, de comprender lo que estamos explicando. Es una respuesta a una pregunta que los discípulos, que conocían acerca de la venida del Mesías para establecer su reino sobre la tierra, iba a venir. Y los discípulos le hacen una pregunta en Mateo capítulo 24, en el versículo 3, que es el sine qua non, es el verso clave para entender Mateo 24, no tergiversarlo, poniéndolo como que son señales para que el rapto ocurra, porque el rapto no necesita de ninguna señal. Y le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y de qué venida le están hablando? Pues de la parusía, de la epifanía, para establecer el reino sobre la tierra, el reino milenial, y del fin del siglo, del fin de la era. Esas 3 preguntas fueron las que Jesús contestó, pero no tenía que ver nada con rapto, porque número 1, la iglesia no estaba en existencia. La iglesia no existía cuando los discípulos estaban sobre la faz de la tierra. La iglesia nace luego, cuando Cristo asciende, hermanos queridos, a los cielos, envía el Espíritu Santo sobre los 120 en Pentecostés, y de ahí en adelante, cuando nace el cristianismo y nace la iglesia, más adelante, cuando Pablo es llevado al monte Sinaí a recibir la revelación del rapto, entonces Pablo trae a la iglesia neotestamentaria la revelación de lo que es el rapto de la iglesia, pero los discípulos no conocían de rapto. Jesús nunca le habló de rapto. Jesús le habló de su segunda venida, de su advenimiento, y ahí es el error garrafal de muchos maestros que mal enseñan el capítulo 24. Que habla de guerra, de rumores de guerra, de terremotos. No tiene nada que ver. Quizás puede haber un rodado profético a nuestros días, que son eventos que se transfieren, ¿verdad? Hay una transferencia de eventos, pero no tiene nada que ver con rapto. No tiene nada que ver con la iglesia, porque la iglesia no existía, no se había traído la revelación. Así que, con estas 2 definiciones que acabo de contestar la pregunta de nuestro tema. ¿Es el rapto o la segunda venida de Cristo el mismo evento? Pues la respuesta para este tan importante tema es no.
No son el rapto y la segunda venida de Cristo el mismo evento. No lo son. Porque en el rapto, Cristo, no Jesús, porque Jesús era cuando estaba en su cuerpo, Dios encarnado en la persona de Jesús. Pero cuando resucita, resucita como Jesucristo, el Redentor, el Salvador. Y cuando culmina su trabajo y está ahora mismo ligado al Padre, pues es Cristo el que viene a buscar la iglesia, no Jesús. El escrito, pero es que usted me dice eso, pero la Biblia dice que en el Apocalipsis, ven Señor Jesús. Claro, el escritor redactó ven Señor Jesús porque así fue que lo conoció. Pero realmente el que viene a levantar la iglesia es Cristo. Cuando Jesucristo resucita, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que es sobre todo nombre en griego es Kyrios, Christos. En español, Cristo. Amén. Así que no es el rapto lo mismo que la segunda venida de Cristo. En el rapto nos espera en la atmósfera baja a 6,000 pies de altura, en el Air, en el territorio donde están las huestes espirituales de maldad. Ahí Cristo nos va a esperar. Ahí Cristo va a esperar a los muertos en Cristo que van a resucitar con cuerpos inmortales e incorruptibles, y la iglesia que hayamos quedado vivos vamos a recibir una transformación de estos cuerpos y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo quiero continuar diciendo una vez más que el rapto de la iglesia es el próximo evento profético registrado en las Sagradas Escrituras. Amén. Y tendrá cumplimiento. La pregunta es ¿cuándo? La respuesta es en cualquier momento. En cualquier momento. No podemos decir que hay señales, no podemos decir que algo no, porque si el rapto es algo inminente, no necesita de señales. En palabras sencillas, no hay eventos que tengan que suceder antes para avisarnos que el rapto va a ocurrir, porque esta es la doctrina de la inminencia. Así que podría suceder en cualquier momento, porque es inminente. Desgraciadamente, vuelvo y repito, hay una estadística de nuestro doctor y profesor de escatología del Christian College of Ministry y teólogo de las Sagradas Escrituras por más de 50 años, me refiero al doctor Aníbal García, que indica que el 94% del pueblo cristiano en los Estados Unidos, ya se lo mencioné, pero lo repaso, y países hispanoparlantes han apostatado del rapto. O sea, número 1, ya no creen en el rapto. Por ende, número 2, no lo predican, no lo enseñan y como consecuencia, en su enredo garrafal, no van a participar de este inminente evento, que es el próximo evento a ocurrir en el calendario profético de Dios. Le guste al diablo o no le guste, lo nieguen los apóstatas o no lo nieguen. El rapto es el próximo evento. Recamanda la vaquita rabashea, erebonda la vaira bashita rabababaquiaba, ebonsaita litucumaita cabashea. Es el próximo evento a ocurrir en el calendario profético de Dios. El rapto de Cristo por su novia, por nosotros sus santos, los que hemos sido redimidos, nosotros la iglesia de Cristo. Y este 94% del cuerpo de Cristo que no creen en el rapto, no creen porque no estudian la palabra de Dios. Porque usted tiene que entender algo con claridad. La Biblia, como se le llama, no es un escrito de lectura. La Biblia es un escrito sagrado de estudio. Por eso es que tenemos tantos errores y horrores, hermanos, tan garrafales que se predican desde los altares, desde los púlpitos, desde Facebook, desde otras múltiples plataformas digitales, por la gran ausencia de estudiar las Sagradas Escrituras. Porque es más fácil repetir que sentarse a estudiar por horas el contexto sagrado en su contexto. Esto significa quién lo escribió. ¿Para quién lo escribió? Porque la Biblia no fue escrita para nosotros, no dice en la epístola del apóstol San Pablo a José Santiago, no. Le escribió a diferentes iglesias, le escribió a diferentes regiones, le escribió a diferentes lugares, a los efesios, a los gálatas, a los tesalonicenses. Ahora, hay unas aplicaciones en las Sagradas Escrituras que las puedo y las tengo que aplicar a mi vida diaria para poder ser bendecido, para poder caminar en rectitud. Pero tiene su contexto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió?
¿Por qué se lo escribió? ¿Cuáles eran, por ejemplo, cuando usted está estudiando la Sagrada Escritura, tiene que estudiar cuáles eran las condiciones existentes en el momento de la redacción del texto sagrado? ¿Qué imperio predominaba? ¿Qué imperio gobernaba en ese entonces? ¿Cuáles eran las costumbres culturales? Las costumbres religiosas, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que hace un estudiante serio de las Sagradas Escrituras para luego sentarse frente a una cámara a enseñar, no a disparar de la baqueta, disparates teológicos que lo único que hacen es confundir más y más al pueblo. Lastimosamente, no porque queramos juzgar ni señalar a nadie, sino por la falta de estudio, amados. Entonces, como a un puñado grande de algunas personas no les gusta estudiar, porque estudiar requiere, y como ya le dije, sentarse por horas y horas a aprender, a desaprender y a volver a aprender, entonces disparan de la baqueta lo mal aprendido, que son errores, sin saber si es la interpretación correcta, hermanos amados, del contexto sagrado, sin saber si es la interpretación correcta que el texto sagrado, de lo que el texto sagrado quiso decir. Así que cuando usted analiza, gloria al Señor. Gracias, hermana Ana, la recibiremos con mucho amor, hermana querida. Aquí nunca yo digo nada, pero tampoco cuando alguien quiere y siente algo de Dios, tampoco se lo impido. Así que muchas gracias, mi hermana Ana Huertas, por su escrito. Así que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, es uno de los versos bíblicos, amados, sumamente importantes, exquisitos para comprender la teología del rapto. Tenemos este primer escrito sagrado que nos habla acerca del rapto de la iglesia. Así que el cual le fue revelado, como les acabo de enseñar, al apóstol Pablo, ya que Pablo es el primer apóstol y el único apóstol que le fue revelado el rapto de la iglesia y que acuña el rapto de la iglesia a la iglesia neotestamentaria. Y le dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y voy a utilizar un lenguaje del griego al español, y luego caemos nuevamente en el Reina Valera. Hermanos, no quiero, y escucha, porque esto es una exégesis que he hecho por horas. Estuve ayer trabajando con múltiples cosas, y entre una de las cosas que trabajaba era con el mensaje. Dice, hermano, no quiero que estén en contra del saber. Reina Valera dice, no quiero que ignoréis, pero el griego dice, no quiero que estén en contra del saber acerca de aquellos que se han quedado dormidos. Y la Reina Valera dice, hermano, no quiero que ignoremos acerca de los que duermen. Pero escuche, cuando dice acerca de los que duermen, el griego dice los que se han quedado dormidos. No se refiere a quedarse dormido así, literalmente así, mire, así. Y roncar, como algunos de ustedes roncan, y yo también. No significa, sé que me escucho un poco lejos, pero escúcheme, no significa quedarse dormido así literalmente, no. No es de eso que está hablando Pablo, sino que el apóstol Pablo utiliza aquí un modismo. Ustedes tienen que entender, hermano, la gramática es bien importante para el estudio de las Sagradas Escrituras. No se refiere a quedarse dormido literalmente, sino que el escritor, el apóstol Pablo, utiliza aquí un modismo. ¿Y qué es un modismo? Déjame explicarle, porque si le digo utilizo un modismo y sigo por ahí para abajo y no le explico lo que es un modismo, usted no me va a comprender. Y discúlpeme, hoy nos vamos a pasar quizás unos minutos, pero tengo que impartirle esta información, impartirle esta verdad para que usted pueda ser transmisor de ella a otros también. Así que para que podamos entender lo que es un modismo y me pueda comprender, un modismo es cuando se utiliza una frase o una expresión especial que tiene un significado figurativo diferente de su significado literal. Es por ejemplo cuando usted dice, ay, estoy pasando el Niágara en bicicleta. ¿O usted realmente cree que usted está dándole bicicleta ahí, pues, pasando por las cataratas, todas esas cataratas del Niágara? Estar pasando el Niágara en bicicleta es cuando usted utiliza un modismo para decir, estoy pasándola mal, tengo un momento difícil, me ha llegado una adversidad, pero
estoy agarrado del manto de Cristo. No es que usted está literalmente agarrado del manto, sino que utiliza otro modismo para decir, mi confianza está puesta en Cristo. Aleluya. Pues aquí el escritor, el apóstol Pablo, utiliza un modismo. Así que los que duermen son los que mueren en Cristo. Salen de sus casas, que son este cuerpo, las cuales habitan, ¿verdad?, de este lado del cielo. Y estas, que son sus cuerpos, sus almas, salen de su cuerpo ligada al espíritu, que es el que vivifica el alma. Este cuerpo, quien lo anima, es el alma. Amén. Usted me ve que muevo las manos, que hablo, porque aquí adentro estoy yo. Yo no soy este cuerpo es con lo que me manifiesto. Pero dentro de este cuerpo está mi alma y con mi alma está ligada al espíritu. ¿Por qué el espíritu está ahí? Bueno, porque cuando el alma sale del cuerpo, el espíritu la toma y la vivifica. Está ligada a su espíritu y la vivifica. Oh, gloria a Dios. Así que el cuerpo está vivificado por el alma, pero el alma es la que vivifica al espíritu cuando va al paraíso y entonces va al mundo de los espíritus. Actualmente este es el mundo de las almas, porque las almas son las que vivifican nuestros cuerpos. Así que entonces, para decir que alguien está muerto, se utiliza en las Sagradas Escrituras un modismo refiriéndose al apóstol Pablo, que se ha quedado dormida la persona. Y la razón por la cual las Sagradas Escrituras y toda la literatura judía, que también he estudiado un poco de ella, habla de la muerte con la frase de quedarse dormido, es muy simple. Por ejemplo, déjeme darle otro modismo. Cuando usted va a la cama a la noche, usted espera levantarse por la mañana. Yo fui anoche a la cama y me levanté esta mañana. Así que de la misma manera, cuando mueres o cuando mueras, y no se asuste nadie porque es un ejemplo que estoy trayendo, no se va a morir nadie, amén. Debes esperar la resurrección. O sea, los que están ahora mismo en espíritu, su alma está ligada a su espíritu, en el mundo de los espíritus, en el reino de Dios, en el tercer cielo, están esperando la resurrección. Entonces esta escritura enfatiza esta verdad, que aunque yo muera, my God, como vemos en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, esto quiere decir que hay una resurrección a la vida y hay una resurrección a la condenación eterna. Así que Pablo les dice, no quiero que estén en contra de saber que los que se han quedado dormidos, todo se quedó ahí, porque en ese tiempo había una falsa enseñanza de que los que morían, todo quedaba ahí. Pablo tuvo que llegar a los tesalonicenses a aclararle, como los otros que no tienen esperanza, que andaban tristes. Verso 13, Reina Valera, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aleluya. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús, porque el que murió fue Jesús y el que resucitó fue Jesucristo, murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús. Y cuando Pablo escribe con Jesús, lo escribe para que usted entienda quién fue el que murió, pero el que viene es Cristo, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto, aleluya, en palabra del Señor, que nosotros se quemando, robocuta, mandarabaquía, bashai, que vivimos, hoy amanso, aquí asiento la presencia de Dios, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo se incluyó él, porque él esperaba vivir el arrebatamiento, el arpazo, el rapturo, el raptus, el rapto de la iglesia. Y Pablo dijo, no precederemos a los que durmieron, no nos le vamos a adelantar a los que han muerto en Cristo. Y mira el verso 16, hermano, esto está poderoso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea, una voz de aclamación, siento el fuego de Dios, porque el mismo Señor, y aquí viene la exégesis, el mismo Señor con voz de mando, siento a Dios, o sea, viene con una aclamación, una aclamación. Este es y será el grito del universo. Aleluya. Una voz que va a retumbar. ¿Cuál voz será? La voz de Cristo llamando a su iglesia. Con su voz de arcángel, oiga, primero ocurre que el Señor mismo es el que viene a atender el asunto de este evento glorioso del rapto.
que es el próximo evento en el calendario profético de Dios a ocurrir en cualquier momento. Y con aclamación, o sea, habrá un grito que lo escuchará el universo, pero lo escucharán los que tienen los oídos afinados, ese 6% que creen el rapto, que predicamos el rapto, que predicamos que Cristo viene a arrebatar una iglesia. Somos los que vamos a oír el grito del universo, una voz que va a retumbar, la voz de Cristo llamando a su iglesia. Dice, con voz de arcángel. ¿Qué significa esto? Que la voz del arcángel es la voz de Miguel. El arcángel Miguel viene con Cristo en el arrebatamiento. Y esto, hermano, llegan esto lo concluyen muchísimos teólogos, incluyendo nuestro profesor. Así que el arcángel Miguel es generalmente considerado como un mandato, el que está a cargo de hacer un mandato para convocar a reuniones. Así que muchos teólogos concurren en que la voz del arcángel Miguel no es otra cosa que una convocación a los ángeles como escolta militar, my God, para acompañar a Cristo y a su iglesia por territorio enemigo. Oiga, que esto usted nunca lo ha escuchado en ningún lugar. Por territorio enemigo, de vuelta al cielo. Voy a volver a repetírselo. Con voz de arcángel significa que el arcángel Miguel, que está encargado de los ejércitos celestiales, entiéndase los ángeles, aleluya, tiene la asignación, una de sus asignaciones es convocar, hacer un mandato a la reunión. Entonces muchos teólogos concurren en que la voz del arcángel Miguel, convoca a los ángeles como escolta militar en el rapto para acompañar a Cristo y a su iglesia por territorio enemigo de vuelta al cielo. Le voy a volver a explicar. Recuerde que estaremos en el mismo territorio de Satanás. Los aires, ¿dónde nos espera Cristo? A 6,000 pies de altura. ¿Dónde nos espera? Dice el griego, en el air, el español en el aire. Y Efesios capítulo 6, agarre esto para que vaya entendiendo la teología. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha espiritual es en las regiones celestes, el segundo cielo, hasta la atmósfera baja. El air, en griego, en el español, el aire. Y Satanás es el príncipe de la potestad del aire, conforme a Efesios capítulo 2, versículo 2. Así que dice, luego sigue diciendo, con trompeta de Dios. O sea, que la trompeta de Dios es la misma que la última trompeta de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, donde dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto le tomó a usted pestañear? Milésimas de segundo. El rapto, escúcheme, que lo hemos estudiado ya en griego en el colegio, ocurrirá en menos de un segundo, el evento del rapto. El evento del rapto, hermanos queridos, va a ser en 11 cienavas partes de un segundo. Ni siquiera llega a un segundo. Por eso Pablo, aleluya, lo plasmó en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto le toma a usted a parpadear? No le toma ni un segundo. El rapto ocurrirá en 11 cienavas partes de un segundo, milésimas de un segundo. A la final trompeta. Y con trompeta de Dios. Así que tiene que ver, hermanos, tiene que ver, y con trompeta de Dios cuando llega ahí, porque el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces habla, y con trompeta de Dios, tiene que ver con la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento. Llama a los santos. ¿A qué los llama? A la bendición eterna. Así que no se debe confundir esta final trompeta con la séptima trompeta de Apocalipsis 11, 15 al 18. Porque esa trompeta de Apocalipsis 11, verso 15 al verso 18, señala el final del derramamiento de juicio sobre el mundo entero con la gran tribulación. La última trompeta aquí, en Primera de Tesalonicenses 4:16, es la última trompeta para la iglesia. La séptima trompeta de Apocalipsis es la última para el mundo incrédulo, aunque nunca es llamada de manera específica la última trompeta en Primera de Tesalonicenses 4:16,
Lo aclaro porque hay muchos predicadores que mezclan una trompeta con la otra. Y siguen diciendo la palabra descenderá del cielo. Dios te bendiga, Pastor Jane, un abrazo, o Pastor Capellán, un abrazo para ti allá en Villalba, Puerto Rico. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos arpazo, seremos rapturos, seremos raptus, seremos arrebatados. Ese es el rapto de la iglesia, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Pablo le dijo, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Fíjese que los muertos en Cristo reciben una reconstrucción de sus cuerpos, que ya se habían desintegrado en la tumba. Ahora reciben un cuerpo inmortal e incorruptible, para que el alma ligada al espíritu pueda entrar y vivificar ese cuerpo, pueda animarlo nuevamente. O sea, en palabras sencillas, los muertos en Cristo tendrán un cuerpo que se adapta al cielo y a la tierra. Un cuerpo que es maravilloso, perfecto, el diseño original de Dios. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, oh gloria a Dios, los que hayamos quedado vivos para el rapto, viviremos, amados, una transformación en 11 cienavas partes de un segundo. ¡Pap! De estos cuerpos que tenemos actualmente, para también recibir lo mismo que los muertos en Cristo, un cuerpo inmortal e incorruptible. Así que tanto los muertos en Cristo, y estoy terminando, como nosotros los que hayamos quedado vivos, tendremos, oiga esto, la misma identidad numérica de este cuerpo actual. Eso quiere decir que me voy a parecer a mí mismo, que usted me va a conocer y yo lo voy a conocer. Nos vamos a reconocer, amados. Será un cuerpo perfecto, incorruptible, con características similares al primero, pero perfecto. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. La palabra griega para aquí, para alentaos, es para caleos, que es lo mismo en español que consolaos con esto que les digo, animaos, exhórtesen cada uno de ustedes, porque volverán a ver a sus seres amados que ahora duermen en Cristo. Y recuerden que ya les he enseñado que el término dormir dormir en Cristo es un modismo para hablar de los que mueren en la tierra en Cristo. Pero esto no indica que están durmiendo en el cielo, ni mucho menos inconscientes. Están muy conscientes. Así que seremos arrebatados, los vivos, para unirnos, a los muertos en Cristo, para recibir al Señor, el cual nos espera en el aire. Y escuche esto, my God, nosotros vamos a ser transformados para subir al aire. Va a ser transformado los cuerpos de un suma psíquicon, eso es en griego, de un cuerpo corruptible a un somanimaticon, un cuerpo incorruptible. Esto es un cuerpo espiritual el que vamos a recibir, un cuerpo incorruptible. Efesios capítulo 2 y verso 2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces la pregunta es, ¿a dónde nos va a esperar el Señor? A la iglesia. ¿Dónde Cristo la va a esperar? En el rapto, en el aire. Vamos a ir con un cuerpo espiritual incorruptible, un cuerpo que será transformado de lo mortal, a lo inmortal. Vaya cogiendo para que vaya entendiendo la teología que estoy cerrando. Tanto los ángeles como los demonios son inmortales, pero nosotros los seres humanos somos mortales. Así que en aspecto de inmortalidad vamos a ser como los ángeles. Esto significa que hay unas legiones en los aires, según Efesios capítulo 6, verso 12. Potestades en los aires, donde estos espíritus malignos son los que gobiernan. Porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué ocurre cuando el rapto está, valga la redundancia, ocurriendo? El arrebatamiento.
Usted tiene que entender esto para que pueda comprender el por qué al principio le dije que nos van a arrebatar a la fuerza. Arpazo, rapturo, raptus, rapto, arrebatamiento. Y aquí viene el porqué. Es que muchos teólogos concurren en que puede haber una lucha entre las potestades que están en el aire, en el air, y la iglesia que iremos subiendo, al mismo territorio donde Satanás y sus demonios dominan. Ya que no son mortales los que iremos subiendo, vamos subiendo con un cuerpo espiritual. Así que es muy probable que pueda haber cierta oposición de las potestades del aire. Pero cuando vamos subiendo al llamado de Cristo, y estas potestades quieran probablemente impedir que subamos, entonces Cristo vendrá con tanta fuerza, con tanto poder, que nos va a arrebatar con fuerza para que ninguna potestad en los aires pueda detener, pueda estancar, pueda impedirle a la iglesia ir al cielo para ser presentada al Padre Celestial.